Predicar en el día de hoy sobre la fe de Jacob. La fe de Jacob. Dice Hebreos 11:21: por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de sus hijos de José y adoró apoyándose sobre el extremo de su bordón. La palabra del Señor está bendecida. Amén. La carta de los Hebreos es una carta de exhortación y de contraste. Es una carta para aquellos hebreos que habían abrazado la fe en Jesucristo y por causa de su fe, única y exclusivamente por causa de su fe, estaban siendo perseguidos y siendo matados. Si ellos morían era porque decían que Cristo era el Señor, porque creían en Cristo. Y solamente ese hecho de ellos decir que creían en Cristo era razón para que ser muertos. Entonces la carta se escribe por esto. Porque le quiere hacer ver verdaderamente qué es la fe. Le quieren hacer entender a aquellos que estaban siendo perseguidos. Como dice Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que es leal y que eres galardonador del que le busca. Es decir, es la fe primaria. Es la fe que tú sabes que Dios existe, pero no le conoces. Tú sabes, Dios existe, pero yo no conozco el camino cómo alcanzarlo. Yo no sé cómo agradarlo a Él. Yo no sé cómo orarle. Yo no sé cómo pedirle. Yo lo único que sé es que Él existe. Y como yo sé que Él existe, yo me voy a acercar. Y todo lo que estamos aquí, estoy casi segura que nos hemos acercado por una situación que hemos vivido, por un problema, por una crisis. Hay muchos que se acercan por una enfermedad, algunos que se acercan por un proceso. Pero todos tienen una razón por la cual se acerca. Y en el camino vamos conociendo verdaderamente cuál es el medio por el cual nos podemos acercar a Dios. Y la palabra enseña que el único medio para acercarnos al Dios Padre es su Hijo Jesucristo. Porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre si no es por Él. Amén. Entonces en el camino es que vamos aprendiendo. En el camino es que vamos siendo enseñados verdaderamente qué es el Evangelio, qué es la fe, qué es la gracia. Y todo esto es en el camino. Pero ninguno de los que estábamos aquí entendíamos a claridad lo que entendemos hoy. Entonces, por eso se llama la fe primaria. Ahora bien, también en el camino nos damos cuenta que aún en medio del proceso, en medio del problema, aún en medio de todo esto que estamos viviendo, estamos siendo bendecidos por Dios. ¿Por qué? Porque aún en medio de las situaciones que no entendemos, Dios muchas veces en esa situación nos da una palabra que nos ayuda, que nos fortalece. La palabra de Dios viene para darnos fe, para darnos fortaleza. Aún la misma adoración, podemos adorar, podemos cantar, podemos tener esperanza. Y esa es la diferencia de aquel que no tiene fe, porque el que no tiene fe vive una vida sin esperanza y sin Dios. Es decir, que no tiene esperanza ni tiene a Dios y no sabe qué va a hacer. Y por eso muchas veces las situaciones que él tiene, los procesos que tiene, él recurre a droga, alcohol, recurre a cosas que le llevan a la perdición. Pero ¿por qué buscan esa salida? Bueno, simple y sencillamente porque no tienen esperanza, no tienen fe y no tienen Dios. Pero bendito sea Dios en Cristo, que hoy nosotros tenemos esperanza, tenemos fe y tenemos a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gracias a Dios que nos ha dado esa oportunidad. Entonces, el escritor define la fe. Define la fe para que ellos entiendan aquellos que están siendo perseguidos, aquellos que están siendo muertos, aquellos que quieren dejar el evangelio de Cristo y volver al judaísmo. Querían volver nuevamente a los sacrificios, querían nuevamente restaurar el templo, que sean los sacrificios, porque todavía el templo no estaba caído, todavía no se había derribado. El templo fue derribado en el año 77 después de Cristo. Y está hablando que la carta de los Hebreos en del año 71 al año 75, es decir, que el templo estaba de pie. Entonces ellos querían volver nuevamente al judaísmo, querían buscar un sacerdote, querían buscar la religión judía, querían hacer todo lo que hacían los judíos, porque si ellos volvían al judaísmo no eran perseguidos. De la única manera que ellos eran perseguidos si declaraban que Cristo era su Señor. Eso era por lo único que eran perseguidos. Entonces, ¿qué sucede? El escritor quiere definir la fe para que ellos entiendan verdaderamente qué es la fe. Y él define la fe. La fe es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos.
por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Está diciendo que el mundo espiritual es más real que el mundo físico. Es más, que el mundo físico existe porque existe un mundo espiritual. Pero dice que la fe está ligada al futuro y a lo que no se ve. Es decir, que está ligado, que hay que tener certeza. Certeza es seguridad. Que lo que tú no estás viendo, tú tengas la seguridad y puedes esperar y tenga la esperanza de que lo vas a recibir. Amén. Pero esa certeza tiene que ver con el corazón, que tú lo creas con el corazón. Pero también está hablando que la certeza de lo que se ve, la convicción. Pero la convicción tú la tienes cuando tú conoces el carácter del que él prometió. Si alguien que es un delincuente te ofrece que te va a dar algo y tú sabes que es un delincuente, tú nunca vas a tener seguridad de que tú lo vas a recibir. ¿Por qué? Porque tú sabes que esa persona no cumple lo que dice. Ahora bien, pero cuando tú conoces el carácter del que prometió, eso te da seguridad. Y eso fue lo que pasó con Sara. Eso fue lo que pasó con Sara. Por eso el escritor en Hebreos 11:11 dice: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió la fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de edad, porque creyó que era fiel quien había prometido. Amén. Es decir, que tú conozcas el carácter de quien promete, te da fortaleza, te da seguridad. Es decir, que para tú llegar a tener esa fe, tú necesitas conocer a Dios, tú necesitas conocer su carácter. Tú necesitas reconocer y creer en tu corazón que Dios es fiel aunque seamos infieles. Que lo que Dios se propuso hacer con cada uno de nosotros, lo va a hacer, cueste lo que cueste. ¿Por qué? Porque fue que Él no pidió permiso cuando dijo que lo iba a hacer. Fue que lo que Él dijo que iba a hacer contigo, dice Efesios, que se lo propuso en sí mismo por el puro afecto de su voluntad de reunir todas las cosas en Cristo. No fue que él dijo, déjame ver si puedo hacerlo. Déjame ir al banco a ver si me prestan el dinero para hacer las cosas. Déjame consultar con alguien a ver si es viable. Pablo dice que él se propuso en sí mismo hacerlo. Y no consultó, no pidió permiso, dijo yo lo voy a hacer. Entonces, lo que Él se propuso hacer con cada uno de nosotros, lo va a hacer sí o sí. ¿Qué sucede? Entonces, vemos a Sara en la galería de la fe, de hombre de fe, que conoció el carácter fiel de Dios. La fe te da fortaleza espiritual para que estés firme en medio difícil, en tiempos difíciles. Lo voy a decir, lo voy a repetir. La fe en Dios te da fortaleza espiritual para estar firme en días difíciles, en el día malo, como Pablo le dice. Pero la fe te da también entendimiento. Te da entendimiento del mundo espiritual. Te hace ver que hay un mundo paralelo con el mundo físico, que es un mundo espiritual. Y todo lo que existe, dice el escritor, que el universo fue hecho por la palabra de Dios. Cuando leemos la Biblia, tenemos que interpretar correctamente el lenguaje bíblico. Y el escritor está hablando que fue hecho por la palabra de Dios. La palabra de Dios no es letra. Porque inmediatamente, cuando nosotros hablamos de la palabra de Dios, inmediatamente interpretamos que es letra. La Biblia es la palabra escrita de Dios. Es la revelación escrita de Dios. Cuando el escritor habla de la palabra de Dios, no está hablando de la letra. Está hablando del accionar de Dios. El verbo. Quien describe esto, que la palabra de Dios es Cristo mismo, el verbo hecho carne, esa es la palabra de Dios. Por eso Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este es el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Está hablando de Cristo mismo, está hablando de la palabra. Cristo, cuando fue Jesús de Nazaret, se le llama el verbo encarnado, la palabra encarnada. Ahora, ¿por qué se le llama el verbo de Dios? Porque todo el verbo, lo que hace es una acción. Es decir, que toda la acción de Dios, Dios la hace por medio del verbo, por medio de la palabra, por medio de su Hijo. ¿Dónde están aquí? Amén. Por eso es que en Dios Él salva.
Por eso que en Cristo Él salva, en Cristo Él sana, en Cristo liberta, en Cristo santifica, en Cristo te guarda. ¿Por qué? Porque todo el accionar de Él es por medio del verbo, del Hijo de Jesucristo, que es la palabra de Dios. Entonces, una cosa es la letra y otra cosa es el espíritu de la letra. Cuando yo me acerco a la Biblia, me estoy acercando a la letra, a la palabra de Dios, letra. Ahora, cuando yo veo esa letra, yo necesito que el Espíritu de Dios ilumine mi entendimiento para entender el espíritu de esa letra. ¿Cuántos están aquí? Amén. ¿Qué Dios está diciendo a través de esa letra? ¿Por qué? Porque ahí viene el problema de mucha gente que cuando leen la Biblia la interpretan literalmente. Y hay cosas que dicen la Biblia que si tú la interpretas literalmente va a caer en la religión. Tienes que entender el espíritu de lo que está diciendo en esa letra. Entonces, ¿qué sucede? Entonces, quedamos y estamos claros que la palabra de Dios es Cristo mismo. Ahora bien, aquí hay un contraste entre lo que ellos creían y habían visto. Y todo lo que ellos habían creído y habían visto estaba relacionado con Cristo, pero ellos no lo sabían. Y el escritor hace un recuento y le hace ver muchas cosas de lo que ellos creían para que los relacionaran con Cristo. Para que lo que ellos habían creído, habían visto y le habían enseñado, vieran eso como tipo, sombra y figura de Cristo. Me voy a explicar. Ellos creían que cada vez que Dios quería hablarle, ¿a quién utilizaba? Un profeta. Y buscaba un profeta y le hablaba de parte de Dios. Entonces el escritor de los Hebreos inicia de esta manera. Hebreo 1:1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de mucha manera en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Es decir, que ahora la forma de Dios hablar es por medio del Hijo. Dios ha hablado siempre, Dios no es mudo. Y es más, lo que Él creó, lo creó hablando por medio de su palabra. Pero Dios no siempre ha hablado de la misma manera. Dios no siempre habla de la misma manera. Lo que Dios le estableció a los antiguos no necesariamente es lo que te establece a ti. A los antiguos Él le estableció en la adoración en un templo físico. Y ellos iban a adorar en un templo físico. Y cuando ellos no podían adorar en ese templo físico, entraban en crisis. Porque su relación estaba ligada a un templo. Y ellos solamente adoraban en el templo. Solamente adoraban en el templo. Solamente diezmaban en el templo. Y solamente encontraba a Dios en el templo. Y así era que Dios le hablaba. Y cuando ellos querían escuchar la voz de Dios, tenía que venir un profeta. Y cuando el profeta se iba la voz de Dios. Cuando querían adorar, tenían que ir al templo. Y cuando salían del templo, se acababa la adoración. Cuando necesitaban el perdón de los pecados, tenían que llevar un sacrificio. Y Dios se cansó de todo eso. Y le hizo entender que Cristo era mejor mediador que Moisés. Le hizo entender el escritor de los Hebreos que Cristo era mejor sumo sacerdote que Aarón. Le hizo entender que el sacrificio de Cristo era mejor sacrificio que el sacrificio que ellos hacían cada día. Le hizo entender que la sangre de Cristo era mejor sangre que la sangre de los corderos y de los machos cabríos. ¿Cuántos están aquí? Amén. Le hizo entender que la ley era tipo, sombra y figura de Cristo. Que lo que ellos estaban viviendo era superior en términos espirituales que lo que habían vivido antes, aquello. Es decir, que aquellos vivieron en tipo, sombra y figura, pero ellos estaban viviendo la realidad de Dios en ese momento. Que la persecución de ese momento era para que se manifestara la fe que en verdad ellos tenían. ¿Por qué? Porque la fe no probada es una fe que no merece confianza. Para que la fe sea confiable, tiene que pasar los procesos. Tienes que vivir procesos. Nadie quiere que le hablen de procesos, ¿verdad que no? Yo soy el primero. Pero es la realidad. Entonces la fe debe ser probada. ¿Por qué? Porque la fe comparada como el oro. Y cuando nosotros vamos a una mina y encontramos el oro ¿cómo está? Sucio. Bastante sucio. Y nadie, a cualquiera de ustedes que le den el lingote de oro como está, no van a identificar
que es oro. Es más, ustedes lo van a tirar a la basura. Y dice la Biblia que el oro se prueba ¿con qué? Con fuego. Y después que ese oro se prueba con fuego, ¿qué pasa? Se ve limpio, se ve ya toda la impureza, se va. Entonces la fe debe ser probada como se prueba el oro, con fuego. Fuego es el proceso. Ahora bien, entonces, ¿qué sucede? Él ha presentado todo esto y quiere establecer la fe en cosas mejores. Quiere establecer que Cristo es superior a todo ello. Que ellos están viviendo el tiempo de las cosas mejores. Que aún en medio de la persecución, ellos estaban mejores que estar en un templo. ¿Por qué? Porque ellos para buscar a Dios tenían que ir a un templo. Y las cosas mejores eran que ahora ellos eran el templo de Dios. Bendito sea su nombre. Ellos tenían que ir a buscar un sacrificio. Tenían que buscar un animal para hacer un sacrificio. Y tenían que presentarse a Dios con ese animal, con ese cordero. Pero el escritor le dice, ahora ya tú no tienes que buscar un cordero. El cordero lo trajo Dios. El cordero de Dios que quita el pecado del mundo lo trajo Dios. Amén. Es decir, que ahora tenemos mejor sacrificio. Amén. Esa es la dinámica de la carta a los hebreos. Entonces, ¿qué sucede? Con esto, Cristo marca la historia. Yo no sé por qué la gente se empecina tanto a atacar a Jesucristo. Si la historia fue marcada por Él. En todo el mundo, si hay algo que es común, es antes de Cristo y después de Cristo. Es decir, que dividió la historia en dos. ¿Cómo era el mundo cuando Él no estaba? Y cómo puede ser el mundo cuando Él está. Y asimismo es cómo puede ser el hombre si no tiene a Cristo. Y qué pasa con el hombre cuando tiene a Cristo. La cosa cambia totalmente. Entonces, ¿qué pasa? Hebreos 10:9 dice, diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último. Ahora bien, ¿qué es lo primero? En la dinámica bíblica, Dios siempre ha quitado lo primero para establecer lo segundo. Dios quitó a Adán para establecer a Cristo. Cristo quitó a Saúl para establecer a David. Quitó la ley para establecer la gracia. Quitó el pecado para establecer la santidad. Quitó todo aquello que pertenecía al viejo orden para establecer lo que de él conforma el nuevo orden. Ahora bien, cada vez que Dios quiere quitar lo primero para establecer lo segundo, entra una crisis. Cada vez que Dios quiere quitar lo primero para establecer lo segundo, lo primero que viene es una crisis. Si buscan la historia bíblica, van a dar cuenta que para Dios quitar a Saúl, tuvo que venir una crisis de desobediencia. Para Dios quitar la ley, tuvo que venir una crisis en la cruz. Para Dios quitar la muerte, tuvo que venir una crisis para que saliera la vida. Es decir, que todo lo que tú estás viviendo, la crisis que tú estás viviendo, no culpe al diablo. Ve a Dios en medio de la crisis, lo que Dios te quiere decir, lo que Dios quiere hacer. Amén. Hay algo que Dios quiere quitar de lo humano, de lo de Adán, de lo terrenal, para establecer lo de Él, de lo eterno, de lo celestial, de lo que perdura, de su propósito. Entonces la crisis que tú estás viendo hoy es para Dios quitar aquello que impide que se manifieste lo que ya Dios se propuso en sí mismo en tu vida. ¿Cuántos están aquí? Amén. Entonces esa crisis es necesaria. Entonces, ¿qué pasa? Pero en medio de esa crisis, lo que nos va a hacer firme y estar fortalecido es la fe. Porque es la fe que va a hacer que tú estés de pie. Es decir, no es que tú eres fuerte, es que en que tú crees es fuerte. Amén. No es que tú has sido tan fiel, porque a todo lo que estamos aquí se nos ha chipoteado alguna vez, ¿sí o no? Amén. Es que Él es fiel. No es que somos tan verdaderos, no, es que Él es verdadero. Porque eso no se trata de ti ni de mí, se trata de Él. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, eso es lo que nos ha mantenido firme.
Entonces, cuando nosotros vemos esta galería de la fe que estos hombres tuvieron, y todos estos hombres también eran tipo, sombra y figura de Cristo, pero dice que por esa fe alcanzaron buen testimonio esos grandes hombres. ¿Cuán cosas tan maravillosas hicieron ellos para alcanzar testimonio delante de Dios? Leímos esa galería y son hombres que todavía se hablan de ellos. Se habla de Abraham, se habla de Abel, se habla de todo ello con cosas tan grandes. Pero si vemos esa galería de la fe, de cosas tan grandes que ellos hicieron, cuando llegamos a Jacob, dice Hebreos 11:21, por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón, diríamos. Pero qué tan grande hizo Jacob para estar en ese grupo. ¿Cuál fue la grandeza? Si lo único que antes de morir él se levantó, le puso la mano a los hijos de José, apoyado en su bordón, y lo bendijo. Y después de eso adoró a Dios. Si ustedes comparan lo que hizo Jacob con lo que hicieron los demás, Jacob no hizo nada comparado con todo ello. Tú no puedes comparar lo que hizo Jacob con lo que hizo Abraham, con lo que hizo Sara, con lo que hizo la mujer que ocultó a los 2 espías. No puedes compararlo, no puedes compararlo con Abel. A simple vista. A simple vista. Pero, en ese que hizo Jacob, está la expresión más grande de un hombre de fe. ¿Por qué? Muy sencillo. Dice que al morir bendijo a cada uno de los hijos de José. ¿Qué pasa? Habían 2 cosas que tenían que mantenerse vivas conforme a la bendición que Dios le dio a Abraham. Y tenía que mantenerse viva la bendición y tenía que mantenerse viva la fe. Si Abraham moría y no bendecía a su descendencia, entonces la promesa iba a morir con él. El hecho de bendecirlo era bendecirlo conforme a como Dios lo había bendecido a él. Porque Dios le dijo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y tú serás bendición. Y te voy a bendecir. Y haré de ti una gran nación. Esa bendición se la dan a Abraham. Ahora bien, toda esa bendición que Abraham alcanzó fue porque él creyó en quien prometió. Por eso, cuando él está esperando el hijo de la promesa, se mantuvo en fe. Porque sabía que el carácter ya de quien había prometido. Entonces, ¿qué sucede? Si Abraham muere la fe y muere la promesa. Pero para que no muera la fe ni muera la promesa, Abraham tenía que traspasársela a su descendencia. Y por eso es que cada uno de ellos van pasando la bendición a su descendencia. Abraham le pasa la descendencia a Isaac. Isaac le pasa la bendición a Isaac. Isaac le pasa la bendición a Jacob. ¿Qué hacía eso? Que se mantuviera viva la promesa y la fe. Pero, ¿qué sucede? ¿Cuál es lo importante de esto? Que dice el escritor de los Hebreos, dice Pablo, que la simiente en quien se le dio la bendición era Cristo. Que la bendición de Abraham era Cristo. Es decir, que ahora si tú estás en Cristo, tú eres bendecido. ¿Está aquí? Por eso es que hemos sido bendecidos con todas las bendiciones. ¿Por qué? Porque ahora nosotros somos descendientes de Cristo y estamos bendecidos. ¿Qué implica eso? Que así mismo como Él se levantó a bendecir a su descendencia, así mismo tú puedes bendecir a tu descendencia. Amén. Y bendecir a tu descendencia es hablar bien. Es hablar conforme a lo que Dios ha dicho. Es hablar sobre la protección de Dios sobre su vida. Eso es bendecir. Entonces, ¿qué pasa? La segunda parte. La segunda parte, ¿qué él hace? Y dice, adoró apoyado en su bordón.
Qué grandioso tiene eso de fe. Adorar apoyado en su bordón. Un bordón era un palo largo. No era un bastón, el bastón es aquí, pero es un palo largo. Se veía como bastón, pareciera un palo, o la vara, como la vara, eso era un bordón. Cuando nosotros estudiamos qué dicen los exégetas de qué simbolizaba el bordón en aquellos tiempos. Y el bordón se utilizaba para 3 cosas. Los exégetas son aquellos que estudian las escrituras, la cultura bíblica. Y los exégetas dicen que el bordón era personalizado. Mi bordón era mío. Nadie podía usar mi bordón. Y mi bordón yo lo adornaba. Y donde quiera que veían el bordón, lo veían en la esquina, decían, ahí está el bordón de Ariel. Aunque yo no estuviera ahí, todo el mundo sabía que ese era mi bordón. Pero el bordón, ¿qué hacían ellos con el bordón? Que en el bordón ellos escribían las promesas de Dios. Todo lo que Dios, eso dicen los exégetas, todo lo que Dios le iba prometiendo, ellos iban escribiendo. Ellos iban escribiendo. Es decir, que cuando Jacob se paró con el bordón a bendecir a su familia, a su descendencia, le estaba diciendo, yo te estoy traspasando todas las promesas de Dios para mi vida. Y para que no se me olvide, yo la tengo escrita en mi bordón. Yo la tengo aquí porque no se me van a olvidar. Cada una de las promesas de Dios yo te la voy a traspasar. Para que no se me olvide, están escritas aquí. Y por eso estoy de pie con él. Pero dice la palabra que todas las promesas de Dios son sí y amén en Cristo Jesús. Según 2 Corintios 1:20. Es decir, que todo lo que Dios ha prometido en los antiguos ya tú lo tienes en Cristo Jesús. ¿Qué sucede? Que ahora tú necesitas notificarle a tu alma todas las promesas que tú tienes en tu espíritu. ¿Por qué? Porque Cristo está en tu espíritu. Entonces el alma debe ser notificada. ¿Por qué el alma debe ser notificada? Porque el alma tienes puertas que se conectan con el mundo natural, que están los ojos, los oídos, la nariz y la boca. Es decir, que lo que tú ves puede ser algo que aflija a tu alma. Lo que tú oyes puede ser algo que aflija a tu alma. Lo que tú hueles puede ser algo que aflija a tu alma. Lo que tú hablas puede ser algo que aflija a tu alma. ¿Cuántos están aquí? Amén. Entonces el alma constantemente vive una lucha diaria de aflicción por lo que ves, por lo que oye. Y cuando oye algo que es contrario a la promesa de Dios, entonces el alma se aflige. Y de ahí vienen los pensamientos depresivos. ¿Por qué? Porque lo que tú estás viendo quizás a simple vista es más fuerte que la promesa que Dios te dijo. Porque la promesa está escrita, pero tu alma está siendo invadida constantemente. Entonces el alma debe ser notificada diariamente. Por eso el salmista en Salmo 103 dice, alma mía, bendice a Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. ¿Por qué? Porque el alma se puede olvidar de los beneficios que Dios te ha dado. Ahora bien, el salmista está hablando conforme al antiguo pacto. Ahora, cada pacto tiene su modelo de adoración. Ahora, mi alma debe ser notificado diariamente por lo que Dios ha hecho por mí en una cruz. Alma mía, bendice a Jehová porque por medio de él me dio la salvación en Cristo Jesús. Alma mía, bendice a Jehová porque tú me has coronado de favor en Cristo Jesús. Alma mía, alaba a Jehová porque me ha dado vida eterna. Tú me has guardado mi alma, has guardado lo mío. Alma mía, bendice a Dios porque Él ha sido bueno, Él ha sido fiel. Y eso es una dinámica diaria que tú necesitas bendecir, a notificarle a tu alma lo que Dios ha hecho por ti. ¿Cuántos están aquí? Amén. Porque el alma, por medio de los procesos y de lo que está viendo, tiende a olvidarse de quién es Dios y de lo que Dios es capaz de hacer y de lo que Dios ha hecho. Entonces tú necesitas constantemente decirle a tu alma qué Dios ha hecho en Cristo por ti. Ahora bien, el bordón también servía como apoyo en el camino. Cuando ellos iban en el camino, ¿con qué andaba? Como el camino era pedregoso, ella andaba con su bordón. Entonces ahora, nuestro bordón es Cristo. Nuestro bordón es Cristo, porque a tu alma tú necesitas hablarle de Él. Tú debes recordarle a Él. Ahora tu apoyo es Cristo.
Por eso Hebreos 6:18 dice, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, lo que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta el dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros, como un precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces, el alma necesita un ancla para que mantenga firme. Y esa ancla es Jesucristo. La fe en Jesucristo es un ancla. Que en medio de la tempestad, que el barco esté en el mar, que el barco está a la deriva, que no tiene foco, que no ve el foco que lo guíe y no sabe dirección, no tiene dirección. Entonces el capitán dice, tiren el ancla, y el ancla es tirada. Y cuando el ancla es tirada, entonces vienen los vientos, viene el agua, mueve el barco, pero el barco se mantiene firme. ¿Por qué? Porque está anclado. Entonces el escritor dice que lo único que va a hacer que tu alma se mantenga anclada en medio del proceso, en medio de la tempestad, en medio de los vientos, en medio de todo lo que tú estás viendo, lo único que va a hacer que tú estés firme es la fe en Jesucristo. Amén. Es lo que dice el escritor de los Hebreos. Y dice algo más importante. Y dice que él partió, que él entró. Y que dice, donde entró dice, lo cual tenemos como sumo y firme ancla del alma que penetra hasta dentro del velo. Está hablando de algo que sucedió el día que Cristo murió. Que entró al lugar santísimo, presentó la sangre y el velo se rasgó. Diciendo que ya había entrada para todo aquel que creyera en él. Que ya en el antiguo pacto había un velo. Y solamente podía entrar al lugar santísimo el sumo sacerdote. Y solamente podían entrar los que eran judíos. Ahora bien, Dios en el Antiguo Testamento da una seña, da algo que iba a suceder. Y es cuando David hace lo que se llama el tabernáculo de David. Que David hace el tabernáculo de David y lo hace similar al tabernáculo que hicieron. Que lo hace un tabernáculo, pero sin... ¿Cómo lo hace? Lo hace sin velo. ¿Qué estaba diciendo David? Que para entrar al lugar santísimo no se necesitaba ser sacerdote, que todos tendrían entrada y también podían entrar los gentiles. David estaba viviendo en la ley, diciendo cosas que iban a suceder en la gracia. Entonces el escritor de los Hebreos recoge todo eso y dice, ya para entrar al lugar santísimo no se necesita un velo. ¿Por qué? Porque Cristo, el velo se rasgó el día que Él hizo el sacrificio perfecto. Pero también dice, eso es lo que sucedió fuera de nosotros. Ahora bien, pero algo también parecido en nosotros pasó dentro de nosotros. Me voy a explicar. ¿Por qué ustedes creen que el Hebreos 4 dice? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, la coyuntura y los tuétanos, diciendo los pensamientos y la intención del corazón. ¿Por qué tiene que partir el alma y el espíritu? ¿Por qué? Porque por causa de la caída hubo una unión. Y entonces el hombre comenzó a ser dirigido por el alma. Y como comenzó a ser dirigido por el alma, entonces todo aquello que viene a invadir su alma lo afecta. Porque al ser terrenal, al ser caído, ve con los ojos físicos. Y la fe no está ligada a lo que tú ves físicamente. Porque es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Si tú para creer tienes que ver, entonces no es fe. Para que sea fe, tú no tienes que verlo. Entonces, el alma solamente puede creer con lo que tiene contacto físico, con lo que ve, con lo que huele, con lo que siente. Entonces debes separar el espíritu y el alma. ¿Para qué? Para que tú no seas controlado por el alma, sino por el espíritu. Para que comience a ver como Dios ve. Para que verdaderamente tenga fe. Porque mientras tú seas dirigido por el alma, tú vas a estar devastado cuando tú veas la crisis. Pero cuando tú eres dirigido por el espíritu, tú comienzas a creer aunque no veas. Y comienza a enumerar y a decirle a tu alma las promesas de Dios que Dios le ha dado para tu vida, para que tu alma se sienta fortalecida y pueda entender lo que Dios ha hecho, lo que Dios hace y lo que Dios es capaz de hacer. Contestan aquí. Amén. Entonces debe haber una separación y esa es la palabra de Dios y la palabra de Dios es Cristo. Cristo debe separar el alma del espíritu. ¿Para qué? Para Él tener el dominio del espíritu, para que Él sea el Señor de nosotros. Es decir, que entonces no solamente sería nuestra ancla, sino también nuestro Señor. Amén. Entonces es el apoyo que necesita tu alma. Ahora el apoyo de tu bordón es Cristo. Y
Otra cosa con lo que se utilizaba el bordón era para defenderse de la fiera. Como por eso el bordón tenía una punta afilada en metal. La punta de los bordones no eran lisas, eran afiladas en metal. Porque eso le ayudaba a fincarse cuando caminaba, pero cuando venía una fiera también podía defenderse de la fiera. Podían atacar la fiera y defenderse. Es como si fuera una espada. El bordón es como también fungía como espada. Y cuando nosotros vemos en la armadura de Dios, lo que Pablo habla de la armadura de Dios, dice: fortaleció en el Señor el poder de su fuerza. Lo voy a leer completo, mejor dicho. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleció en el Señor el poder de su fuerza, vestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firme. Estás pues firme, ceñido vuestro lomo con la verdad, y vestido de la coraza de justicia, el calzado de los pies, con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y toma el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es decir, el bordón servía como una espada. ¿Por qué? Porque tenía filo, y con ella tú te podías defender, pero también podías atacar. Entonces él dice entonces que el bordón también es la palabra de Dios, que en el día malo, en el día del proceso, tú debes tomar la palabra de Dios. Amén. Y con la palabra de Dios es que tú te vas a defender, pero no solamente te va a defender, sino que también va a atacar. Eso fue lo que hizo Jesús cuando el diablo vino a tentarlo. El diablo le dijo: con que tú eres hijo de Dios, si tú eres hijo de Dios, haz que esta piedra se convierta en pan. Vino un ataque de Satanás. Entonces, ¿qué hizo él? Se defendió. Dijo: escrito está. No tan solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, que se defendió con la palabra, pero que atacó también con la palabra. Entonces, la peor batalla que tú puedes tener en el momento, en el día malo, en el día de crisis, es la batalla de tu mente. Si tú pierdes la batalla de tu mente, perdiste todo. No hay que hacer nada contigo. Si perdiste la batalla, lo único que hay que hacer es internarte. Es lo único que hay que hacer. No se puede hacer más nada. Por eso es que la guerra, más que en los aires, la guerra verdaderamente es aquí. ¿Por qué? Porque cuando tú comienzas a ver que Dios te da una palabra, y tú comienzas a ver que Dios dándote esa palabra se manifiesta todo lo contrario a lo que Dios te dijo. Ese es el misterio de la palabra de Dios. Porque la palabra es lo que salió de la boca de Dios. Y cuando Dios te da una palabra que salió de la boca de Dios, esa misma palabra tiene que provocar todo lo contrario. Amén. ¿Para qué? Para que se crea la fe. Amén. Porque lo que va a activar lo que Dios ya dijo es la fe. Pero la fe tiene que manifestarse. Bien, cuando tú veas todo lo contrario a lo que dijo, la fe debe manifestarse tú creyendo lo que Dios dijo. No creyendo lo que están viendo tus ojos. Porque lo que están viendo tus ojos es temporal. Es pasajero. Pero lo que Dios dijo viene de algo eterno. Es más grande y más poderoso que tú. Y como nosotros no tenemos la capacidad de tener la fe que Dios demanda, la palabra de Dios tiene que provocar la fe que tú necesitas para activar lo que ya Dios dijo. Amén. Eso es lo que pasa. Que la palabra de Dios, cuando Dios habla, activa todo en el mundo espiritual. Y cuando Dios habla, hasta el diablo tiene que obedecer. Hasta él tiene que obedecer. Entonces, ¿qué sucede? Lo que tú estás viendo, tú debes ahora decirle a tu alma, no es negar lo que tú estás viendo, porque lo que tú estás viendo está ahí, y es una realidad. Lo que tú necesitas decirle a tu alma, cuál es el Dios que tú le sirves y qué poder tiene Él para cambiar toda tu historia. Y debe notificárselo diario. ¿Para qué? Para que no caigan en el jueguito del enemigo, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y a lo que él devora, son aquellos que tienen un problema que se llama incredulidad.
aquellos que no creen en Dios. Aquellos que no creen en Dios y que no creen lo que Dios hace, se convierten en incrédulos. Y por eso ellos no agradan a Dios. Es decir, que su peor pecado no es andar pecando simplemente. Su peor pecado es no creerle a Dios. Porque no creerle lo que Dios dijo es pecado. Por eso el escritor de los Hebreos dice que entremos en el reposo. Que entremos en el reposo de Dios. Refiriéndose al reposo de lo que ya Dios hizo en Cristo. En Hebreos 4 dice, entremos en el reposo, temamos, no vaya a ser que nos pase lo que le pasó a ellos. Que Dios le habló una palabra, le dijo, esta tierra es de ustedes, vayan. Y cuando Dios le dijo que esa tierra era de ellos, ¿qué hicieron ellos? Ellos fueron y vieron los gigantes. Y cuando vieron los gigantes, ellos entendieron que los gigantes que ellos estaban viendo eran más grandes que el Dios que ellos le servían. Y entonces se atemorizaron porque vieron los gigantes. Y el escritor de los Hebreos, temamos. ¿Por qué? Porque no puede pasar lo mismo que a ellos, que no entramos en el reposo. ¿Pero por qué no entraron en el reposo, pastor? Porque lo que oyeron no fue acompañado de fe. Lo que tú oigas de la boca de Dios, que sale de la boca de Dios, tiene que decirle un amén. Así es, aunque lo que tú estés viendo sea contrario a lo que Dios dijo. Amén. Cristo es nuestro bordón. ¿Te das cuenta ahora que cuando tú ves la adoración de Jacob no fue una adoración simple? Que él pararse ahí no fue simple. Eso tiene un significado fuerte. El bordón tiene un significado fuerte. Tu bordón ahora es Cristo, que sirve ahora para caminar con Él, para defenderte. Y en Cristo están todas las promesas de Dios, que son sí y amén. Ahora tu bordón no es físico, ahora tu bordón es espiritual. Y tu bordón es Cristo. Amén. Amén. Se pueden poner de pie.